sorprendió. Me da mucho gusto saludar en la recta final de este espacio a nuestro amigo Abraham Mendieta, analista político, hombre de la 4T. Mi querido Abraham, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Vicente, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia chingona de México y de los Estados Unidos. Eso, mi querido Abraham. Oye, por cierto, así de bote pronto, ¿cómo ves la salida de Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública? Algo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para algunos algo que no sorprende, pero bueno, que se da el día de hoy. Sí, a nadie debería sorprender. El presidente López Obrador ya ejerció el poder ejecutivo en el gobierno del entonces Distrito Federal. Fue un dirigente que se caracterizó por una política de cambio y recambio permanente en sus compañeros de gobierno, en la gente que tomaba las decisiones especializadas en la área. Andrés Manuel es un líder político que se ha caracterizado por el relevo. Creo incluso que podríamos decir que no le gusta consolidar determinadas formas de institucionalización permanente en el ejercicio de un poder que debe ser renovado. O sea, verdaderamente muy interesante el ejercicio de renovación permanente que hace. Al final, sus secretarios, al igual que él, acaban trabajando decenas de horas al día y verdaderamente su relevo ayuda a que el Ejecutivo funcione con un dinamismo que desde luego necesita este país. Lo hemos dicho muchas veces, Andrés Manuel está haciendo varios sexenios en uno, y el recambio de compañeros y compañeras al servicio de la patria pues también ayuda a que se revitalicen distintos puestos y organismos públicos. En donde no hay ni pies ni cabezas en la oposición, querido Abraham. Estaba leyendo la columna del periodista Darío Celis en El Financiero y dicen que van a buscar un candidato ciudadano para que vaya por la presidencia desde la oposición. Pues yo no veo mucho, no, salvo que tú me digas, fíjate, hay este líder ciudadano llamado Ricardo Salinas Pliego o este líder ciudadano llamado Lorenzo Córdoba, pero no veo por dónde, Abraham. Verdaderamente tienen un problema para encontrar cuadros y recambios frente a ese dinamismo que vemos en el gobierno, un movimiento constante de gente capaz, preparada, al servicio de las mejores causas, donde hay movimiento permanente. En la oposición no vemos la generación de un solo cuadro político, no vemos intelectuales nuevos, al contrario, vemos a los mismos intelectuales desgastados de siempre, ese Aguilar Camín que rogaba dinero al presidente Salinas, vemos a los mismos cargos políticos que participaron en la entrega y el reparto de sobornos para aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, vemos a los aliados más vulgares de la guerra del calderonismo, ¿no? O sea, verdaderamente sí hay un agotamiento por parte de la oposición que contrasta mucho con ese dinamismo que tiene el gobierno federal a la hora de revitalizar sus funciones, sus cuadros y sus principales actores políticos. Oye, querido Abraham, estoy revisando también ciertas declaraciones de Javier Corral, quien se está convirtiendo en la peor pesadilla de su propio partido. Dame tu opinión desde afuera. ¿Cómo entiendes? ¿Qué análisis le das a estas declaraciones de Javier Corral, quien asegura que ve muy lejos, ve muy difícil que se rehabilite el PAN? Dice, yo sí creo que México necesita una nueva alternativa política. Yo no sé si el PAN tenga realmente posibilidades de una rehabilitación ética, política, moral, democrática. No lo sé, porque veo muy lejos esas posibilidades. Pues ya no lo dice Abraham, no lo dice Vicente, lo dice uno de ellos mismos desde el interior del partido. Vaya pedradón, ¿no? Pues es que Javier tiene motivos para sentirse decepcionado con su propio partido. Y su propio partido y los ciudadanos tienen motivos para sentirse decepcionados con él. Javier Corral fue un gran parlamentario, fue una persona inteligente que abonó a la construcción de las ideas democráticas desde el legislativo, y sin embargo, como gobernador, la verdad es que dejó muchísimo que desear en Chihuahua. Su servicio, la verdad, no fue bien visto ni por propios ni por ajenos. Y digo que tiene motivos para estar enojado con su propio partido, porque si él lo hizo mal
y si él verdaderamente no fue un buen gobernador, como no parece que lo haya sido, aún peor en la alternativa que propuso el Partido Acción Nacional para Chihuahua, la señora Maru Campo, una señora vinculada a los casos de corrupción de Duarte. Recordemos que Corral llega al poder bajo una narrativa y un discurso de confrontación con Duarte, y pues su propio partido postuló a quien será la futura gobernadora, vinculada a los sobornos y a los moches de Duarte, de la extrema derecha más conservadora, con un anticomunismo beligerante, rancio, con un despliegue de homofobia. Lo peor del Partido Acción Nacional, pues se lo pusieron a Corral en su propia casa, así que tiene motivo, desde luego, para estar decepcionado. Y sin embargo, uno no deja de pensar que si hubiera sido mejor gobernador, no le hubieran impuesto a alguien que no tiene pues absolutamente nada que ver con su grupo político. Oye, Abraham, y déjame para cerrar en este enlace que te agradezco, déjame pedirte un análisis, una reflexión. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno busca construir una nueva clase media con valores morales, que ayude a los marginados, más humana, más consciente, más politizada, que sean capaces de resistir a la manipulación y a la guerra sucia. Necesitamos la transformación no solo mejorando condiciones de vida y de trabajo, sino fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Sí queremos una clase media, desde luego. Queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos. En momentos en que desde el PRIAN-RD hasta Sergio Mayer se ha mostrado muy crítico de los dichos del presidente. Dame tu opinión, Abraham. Bueno, la crítica sobre estos dichos generalmente viene de gente que no entiende muy bien lo que dijo el presidente. Miren, queremos un país con al menos, con índice de medición oficiales, con al menos 63 millones de personas en pobreza. La cuarta transformación, y no digo el gobierno de Andrés Manuel, digo la cuarta transformación a lo largo del tiempo que está en la vida pública nacional, tiene el reto de sacar a 63 millones de mexicanos de la pobreza y construir una clase media sólida que efectivamente va a seguir viviendo del fruto de su trabajo, pero que ese fruto de su trabajo genere condiciones de bienestar. Es evidente que, y aquí sí quiero hacer una autocrítica en mi persona y en la de otros compañeros y compañeras, es evidente que no hemos terminado de explicar correctamente el discurso de la cuarta transformación, o de traducir correctamente el discurso de la cuarta transformación a determinados sectores de lo social. Tiene que quedar muy claro en este país, y todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo de que combatir la desigualdad nos beneficia a todos, también a las personas que viven o vivimos con un ingreso por encima de la media, también a las personas que no tienen una necesidad tan inmediata como esos 63 millones de compatriotas que viven en la pobreza. Combatir la desigualdad, combatir la pobreza es algo que abona a la construcción del bienestar de un país en su conjunto, y tenemos que entender que es una prioridad de país. Y la autocrítica la hago con mucho cariño y basado en mi persona también. Quizá a veces hemos renunciado a dar ese debate, consolidándonos, poniendo toda la atención y el cariño en nuestras clases más humildes, quienes sufrieron desde luego las consecuencias directas de un régimen tan injusto, pero tenemos que volver a dialogar con las clases medias para consolidar una idea que es fundamental para el bienestar de todas las sociedades en el mundo. El combate a la pobreza y el combate a la desigualdad nos ayuda a todas y a todos. Es también un combate contra la violencia, es también un combate contra la marginalidad. Al final lo hemos dicho muchas veces, la desigualdad es lo que rompe las sociedades. Siempre que nos dicen, ustedes polarizan, no. Los que polarizaron fueron ustedes, que dejaron a 63 millones de personas fuera del sistema. ¿Cómo hacemos para que aquellos que no se quedaron fuera del sistema entiendan que una integración total desde el Estado, que dote de derechos de ciudadanía a esa inmensa cantidad de mexicanos que quedaron fuera, nos beneficia a todas y a todos? Yo voy a hacer mi parte, vamos a hacer un esfuerzo mayor aún por transmitir
a esas clases medias que no sufren las consecuencias directas de lo peor del sistema, pero que por supuesto que sufren la violencia, que por supuesto que sufren la inseguridad, que por supuesto que sufren otras muchas consecuencias del régimen neoliberal, a que de verdad se sumen a este combate contra la desigualdad y contra la pobreza que nos va a fortalecer como país. Querido Abraham Mendieta, como siempre es un deleite escucharte, saludarte, te agradezco que hayas hecho circo, maroma y teatro para estar en Sin Censura. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en tus redes sociales, querido Abraham? Bueno, ahorita con mucho gusto, pero es momento también de apoyar a Sin Censura. Vuelven esos ataques desde todas partes que intentan bloquear canales de YouTube, bloquear transmisiones, así que animo a todo el mundo, a todo el que pueda, a que haga una donación a este proyecto de comunicación alternativa, que apoya, que comparta, a que siempre que sea posible demuestre su cariño y su compromiso para que este formato pueda salir adelante. Y bueno, y si también les queda tiempo y cariño después de ese apoyo tan necesario a Sin Censura, pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales, Abraham Mendieta con una sola M en Twitter, Abraham Mendieta R con doble M en Instagram y Abraham Mendieta la página de Facebook. Pero ahorita es momento de apoyar a Sin Censura, de que no pasen los ataques que como siempre han intentado impedir esta comunicación alternativa. No lo van a lograr, pero pues es momento de ir todos juntos. Muy bien, te mando un abrazo, muchas gracias por la solidaridad, Abraham, y estamos al pendiente. Abrazo, querido Vicente, cuídense mucho. Cuídate mucho. Y bueno, en la